buenas noches. La etapa de hoy entre Vinaroz y Valldusó se perfilaba como la definitoria de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. El Clas Cajastur, el Banesto y el Grupo Deportivo 11 fueron las escuadras más significadas en sus estrategias de ataque al líder, que por otra parte ha demostrado una gran entereza, un perfecto dominio de la situación y un gran equipo. Pese a la mañana gris, la niebla pudo con el madrugador sol mediterráneo en Vinaroz, hubo una nota alegre que marcó en cierto modo los prolegómenos de la superetapa. Son Kelly ha sido padre de dos gemelitos, Nigel y Stacy, que tuvo su mujer Linda en la irlandesa localidad de Waterford. Con este motivo, sus compañeros de equipo quisieron sumarse a la alegría de su nueva y doble paternidad. Nuestra felicitación cordial. Y el líder sufriendo con satisfacción los inconvenientes de la fama recién adquirida. Por el control de firmas, 133 corredores. A las bajas de Greg LeMond y de Remy Stump ha venido a sumarse hoy la de Soren Lillold. Después, y quizás por la dureza de la etapa, otro destacado corredor de la Buchler tuvo que decirle adiós a la carrera, el holandés Vidren Venstra. La etapa tenía 195 difíciles kilómetros, porque el primero de los tres puertos, el del desierto de Las Palmas, presentaba un firme infame que causó numerosos pinchazos y desánimo en más de uno. Todavía con la resaca de un carnaval que se vive especialmente en Vinaroz, comenzó la quinta etapa de la Vuelta. El kilómetro cero, que señalaba la salida lanzada, también se sumó al disfraz y no se encontraba sobre el paso de los ciclistas como suele ser habitual. Por encima de las bromas del buen humor habitual en estos jóvenes deportistas, se percibía un ambiente de cierta tensión ante la trascendencia de los kilómetros por recorrer en el desenlace de la ronda. Entre la niebla, que aún persistía, se notaba otro cariz visiblemente distinto al de anteriores ocasiones. Los nervios, la inquietud eran características perfectamente perceptibles en el pelotón. Por delante, el grupo deportivo Buchler controlaba perfectamente la carrera. Muchas veces los principios movidos pueden causar trastornos de difícil solución. El propio líder se encarga en ocasiones de ejercer un control férreo en los puestos de cabeza. Ahí está, Tom Cordes, preocupadísimo por la conservación de su jersey amarillo. Sin embargo, la escapada de Antonio Sampedro y de Alfonso Gutiérrez no parece preocuparle en exceso. El asturiano del Clas Cajastur y el santanderino del BH Amaya se largan de la compañía general con viento fresco. Relevos continuos, un fuerte pedaleo y las fuerzas intactas, además de la apatía inicial del pelotón, sabedor de lo que aún queda por delante, les permite lograr muy pronto una diferencia que irá creciendo con cierta rapidez. Segundo a segundo, metro a metro, Antonio Sampedro y Alfonso Gutiérrez empiezan a atesorar unos segundos que van a ser importantes en los primeros kilómetros de la etapa. En la cabeza del pelotón se produce un ligero estiramiento, pero es totalmente ficticio. En realidad, nadie toma en serio la fuga de los dos aventureros. El líder, asimismo inmutable, vigila a los que considera adversarios realmente peligrosos. Está en marcha la estrategia del Clas Cajastur, que una y otra vez intentará imprimir un auténtico ritmo de carrera a la etapa con la idea de fatigar a los hombres del líder. Se inician las primeras rampas del puerto del desierto de Las Palmas de segunda categoría. Al pie los escapados han conseguido su máxima diferencia, 3:17, pero las cuestas no son buenas compañeras. En este plano referenciado, desde las alturas, se puede apreciar la distancia entre los fugados y sus perseguidores. La 11, que trata de conseguir la victoria por equipos, ataca con decisión, con Celestino Prieto echando el resto para rebajar diferencias. Por el alto, la diferencia de los dos escapados se ha reducido ya al mínimo. Poco más de un minuto conservan de su renta anterior. A algunos aficionados les gusta el ciclismo por todo lo alto, como estos practicantes del parapente. El pelotón, con el rey de la montaña, Peter Gilse, seguido por Solevet, Chozas y Blanco Villar, está decidido a no permitir más alegrías. El viento, notable en buena parte de la jornada, tampoco es un compañero agradable para los fugados. Por otra parte, su intención de acelerar la velocidad está siendo conseguida. El pelotón se les echa encima cuando estamos ya muy cerca de Castellón, donde se encuentra la primera meta volante de la jornada.
Allí Gutiérrez se impone a Antonio Sampedro, que no le disputa el sprint, y siguen con un resto de ilusión aún escapados. Pero 30 segundos después pasa el grupo que encabeza el inevitable John Bosch. Este es el momento del sprint que se anota el ganador de las metas volantes. La escapada está irremisiblemente abortada. Gutiérrez y Sampedro se entregan incondicionalmente. Pero lo que decíamos, la velocidad necesaria para acabar con la escapada causa problemas para más de uno de los que aún no se encuentran en plenitud de fuerzas y que deben sufrir a la cola del pelotón. Otra vez en el llano, el Buckler domina de punta a rabo al gran grupo. Nadie escapa a su vigilancia. Poco antes del sprint especial de Villarreal y más impulsados por el salto de la puntuación, se van unos metros Miguel Ángel Iglesias, Gonzalo Aguiar y Franz Massens. Aguiar, el hombre del Class Cajastur de Juan Fernández, es el más interesado siguiendo el juego que se prepara para Iñaki Gastón. Pero no tardarán ni 5 kilómetros en ser nuevamente capturados. Han transcurrido ya 100 kilómetros de la etapa y aquí no ha pasado nada. La calma vuelve a ser la característica de la marcha del gran pelotón, aún unido y más o menos compacto, aunque no todas las fuerzas estén al mismo nivel. De este modo se acercan al Eslida en su primera pasada. Gastón, que había intentado la fuga, sufre la rotura de un radio y debe realizar un esfuerzo sobreañadido para cazar la cabeza del pelotón en el ascenso. Julián Grospe, mientras tanto, trabaja duramente para llevar a Miguel Indurain cómodo y descansado hasta la segunda pasada del puerto, donde el Banesto piensa, como el Class, en plantear su batalla definitiva. El paso por el alto, pese a todo, se hace con una cierta tranquilidad. Cacaíto, Indurain, Blanco Villar, Peter Gilse, ya definitivamente rey de la montaña. Y en el descenso, mientras queda descolgado Lejarreta y Hermans, Chozas tuvo que realizar un duro trabajo para enlazar, se escapa Guijarro. El Mavisa llega a alcanzar unos centenares de metros de ventaja a costa de un gran esfuerzo para atravesar Val d'Uixó en solitario y hacerse con la meta volante de Villavieja. Apenas 6 kilómetros para el corredor del Puertas Mavisa, pero ya a la vista se encuentra el pelotón. En los inicios del nuevo paso por la Eslida, ante la localidad del mismo nombre, el Mavisa va a ser alcanzado y rebasado con creces. Este es el momento en que la avanzadilla del pelotón, José Salvador Sanchís, se le echa encima. El grupo se estira, los menos preparados no pueden aguantar el ritmo que se impone en cabeza. Mauleón, encargado de llevar a Gastón, pincha. Gorospe trabaja ímprobamente para Indurain. Tom Cordes resiste todos y cada uno de los ataques combinados del Class, Banesto, Once y Teca. Por el sprint especial de Artana en el kilómetro 163, Fanjo Idón del equipo de líderes primero. Tras él, Víctor Gonzalo y Robert Millar. Se inicia el segundo paso al puerto del Eslida. El pelotón empieza a perder unidades. Se van los Anselmo Fuerte, Álvaro Pino, etcétera, etcétera. Y de pronto, muy cerca de la cima, Miguel Indurain pega un fuerte tirón. Tan solo resiste su rueda el corredor del Class Cajastur, Iñaki Gastón. Pronto, en apenas 300 metros, su separación se hace considerable. Los segundos van decantándose del lado de estos dos hombres. El líder sufre duramente, pero es ayudado. Ha hecho un trabajo excelente por este hombre del Grupo Deportivo Z francés, Robert Millar. Mientras tanto, Miguel Indurain, llevando todo el peso de la escapada, con Iñaki Gastón pegado a su rueda posterior, se acercan a la cima del Eslida. 20 segundos es la diferencia que le separa de estos hombres, donde, insistimos, Robert Millar está realizando un trabajo terrible en favor del líder y de Quino Hernández. Por el alto, Miguel Indurain pasa por delante de Iñaki Gastón. 25 segundos es la diferencia que le separa del grupo. Se lanzan por las sinuosas y terribles cuestas del Eslida con dirección a la línea de meta. La marcha impresionante del corredor navarro logra que las diferencias con estos hombres empiecen a crecer.
pronto son de cerca de 50 segundos. Iñaki Gastón es en estos momentos líder de la carrera. Colabora con Miguel Indurain en el llano, tratando de que ese hueco permanezca en esa situación de los 50 segundos, pero las fuerzas combinadas que se unen por detrás, los hombres de la 11, del Seur, del Teca, del Z Peugeot y del grupo del líder, el Buchler, van a dar al traste con las ilusiones del corredor vasco de Juan Fernández. El propio Tom Cordes es el principal impulsor de la velocidad de este grupo. Le secunda, como se puede ver, Mauri, Eduardo Chozas y su compañero de equipo, Rolf Golf. A cola ya, muy cansado Robert Milán. En la línea de meta, las diferencias son mínimas. Iñaki Gastón no puede con el impulso terrible de Miguel Indurain, que se anota así una victoria histórica, la primera del Banesto en una carrera por etapas. Segundo es Iñaki Gastón y a 15 segundos llegará el grupo en el que en el sprint vencerá el corredor del Grupo Deportivo 11, Melchor Mauri, seguido de Quino Hernández, Peter Kilse, Rolf Golf y en 10ª posición el líder Tom Cordes.